ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See remixyogurt.com. ¿Cómo puede un reino que comenzó con sabiduría, gloria y presencia de Dios terminar dividido, debilitado y en decadencia? ¿Cómo es posible que el templo que una vez fue lleno de la gloria de Dios se convierta en símbolo de lo que fue, mientras nuevos altares se levantan en lugares que Él jamás ordenó? ¿Cuándo fue que la fidelidad del pueblo se transformó en rutina y la obediencia se cambió por comodidad? Este estudio no es solo una mirada histórica a los días de Salomón, Roboam y Jeroboam. Es un espejo profético que revela lo que puede ocurrir cuando el corazón del líder se aparta del Señor, cuando el pueblo se acomoda a una apariencia religiosa y cuando las decisiones del hombre reemplazan la voz de Dios. Israel fue testigo de un reinado que lo tuvo todo: paz, recursos, honra, sabiduría, templo, pacto. Pero en medio de tanta abundancia, la raíz del orgullo se filtró, el discernimiento se adormeció, y la fidelidad fue reemplazada por conveniencia. El resultado fue inevitable. El reino se rompió, no por la fuerza de un enemigo externo, sino por la fractura de una lealtad interna. La historia de la división del reino no es solo un relato del pasado, es una advertencia actual para cada generación. Porque no hay estructura, altar o sistema humano que pueda sostener la unidad cuando el corazón se divide entre Dios y el mundo. Pero también es una historia de esperanza, porque aunque el reino se dividió, Dios prometió restaurarlo a través de un descendiente de David que reinaría con justicia para siempre. ¿Cómo puede un reino tan lleno de gloria terminar en división? ¿Cómo puede un hombre tan sabio perder el temor del Señor? ¿Cómo puede un pueblo que vio caer fuego sobre el altar del templo permitir que se levanten altares paganos en su propia tierra? La historia de Israel bajo el reinado de Salomón y su posterior fragmentación no es simplemente un episodio de la antigüedad. Es una advertencia viva sobre lo que sucede cuando lo espiritual se vuelve costumbre y lo sagrado se convierte en decoración. Israel tuvo su momento de oro. Salomón heredó un trono asegurado por la fidelidad de David, un reino en paz, un pueblo fuerte, una tierra bendecida y la presencia de Dios manifestada visiblemente en el templo. Construyó lo que su padre soñó, oró con profundidad, gobernó con sabiduría, fue admirado por reyes y reinas, consultado por sabios y honrado por naciones. El esplendor de su reino fue inigualable. Pero la caída de los grandes no comienza con una traición abierta. Comienza con un corazón que ya no tiembla ante la voz de Dios. El declive no fue repentino, fue progresivo, sutil, interno. Salomón comenzó a amar más la estrategia política que la pureza del pacto. Las alianzas con mujeres extranjeras se convirtieron en tolerancia hacia sus dioses, y esa tolerancia en adoración compartida, que una vez fue un trono encendido por la fidelidad, se enfrió bajo la sombra de la idolatría. Y cuando el corazón del líder se aparta, el reino entero entra en vulnerabilidad. Dios, en su misericordia, no se quedó callado. Envió advertencias, levantó profetas, expuso el pecado. Pero el juicio no fue inmediato, porque Dios no es impulsivo, es paciente. Sin embargo, su santidad no puede ser ignorada eternamente. El reino que fue uno se rompió en dos, no por la fuerza de un enemigo externo, sino por la división interna que comenzó en el corazón del rey y se multiplicó en el pueblo. La historia continúa con Roboam,
el hijo que no supo escuchar, con Jeroboam, el siervo que usurpó el llamado, con líderes que reemplazaron la gloria por la conveniencia, con pueblos que intercambiaron al Dios verdadero por becerros de oro. Y aunque los templos siguieron de pie y los sacrificios no cesaron, la gloria ya no estaba allí. Porque el Señor no habita en estructuras vacías, sino en corazones rendidos. Este estudio no solo es una reconstrucción de hechos bíblicos, es un llamado urgente a examinar nuestras propias generaciones. ¿Estamos repitiendo el ciclo? ¿Estamos edificando desde la sabiduría o desde la estrategia humana? ¿Estamos gobernando bajo la unción o bajo la tradición? ¿Está nuestro altar lleno de fuego o simplemente lleno de rituales? Pero también es una historia de esperanza, porque en medio de la división, Dios no olvidó su pacto con David. Aunque el reino se quebró, la promesa permaneció. Aunque los hombres fallaron, la fidelidad de Dios no cambió. Y siglos después, en Belén, nacería aquel que no solo restauraría la presencia, sino que establecería un reino que no sería dividido jamás. Jesús, el Hijo de David, el Rey de justicia, el restaurador de lo que el pecado destruyó. Hoy esta historia nos confronta, pero también nos alienta. Nos dice, cuida tu corazón, porque la división comienza allí. Nos advierte, no toleres lo que Dios condena, aunque parezca inofensivo. Nos enseña la fidelidad no es una emoción del principio, es una decisión diaria. Y nos recuerda, aunque todo parezca fracturarse, Dios es experto en restaurar lo que fue roto. Salomón no comenzó como cualquier rey. Nació en el seno de una historia marcada por el dolor, pero fue escogido por Dios para traer paz, orden, sabiduría y plenitud. Su nombre significa pacífico, y su destino fue edificar lo que su padre, el guerrero, no pudo levantar. David había conquistado, llorado, peleado y preparado. Pero fue Salomón quien recibió el encargo más sublime: construir un templo que no albergara solo sacrificios, sino la manifestación visible del Dios eterno en medio de un pueblo humano. El inicio del reinado de Salomón estuvo marcado por decisiones de humildad y temor de Dios. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, pidió sabiduría, no pidió fama, ni riqueza, ni venganza, ni victorias. Pidió discernimiento para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Y esa petición movió el corazón de Dios. En Primera de Reyes 3, 10-13 dice que lo que Salomón pidió agradó al Señor, y por eso no solo le fue dada sabiduría, sino también todo lo que no pidió, riquezas, honra y paz. Fue una respuesta completa a un corazón que, en ese momento, estaba alineado con el cielo. La sabiduría de Salomón no fue teórica, fue práctica, concreta, divina. Fue reconocida por reyes, por reinas, por líderes y por pueblos. Su capacidad para administrar justicia, resolver conflictos y hablar con entendimiento lo convirtió en un fenómeno espiritual y político sin precedente. Pero el clímax de su reinado no fue su fama. Fue la construcción del templo. El deseo de David se hizo realidad en su hijo. Un lugar donde el nombre de Dios habitaría, donde el pueblo se congregaría, y donde la gloria del Señor llenaría una estructura humana por causa de un pacto divino. Cuando el templo fue terminado, y Salomón lo dedicó con oración y sacrificio, descendió fuego del cielo y la gloria llenó la casa de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar. En Primera de Reyes 8, 2 Crónicas 7. Fue el punto más alto de la historia espiritual de Israel, como nación unificada. El Dios que sacó al pueblo de Egipto, que descendió sobre el Sinaí, que caminó en el tabernáculo, ahora reposaba en un templo permanente, como señal de comunión, gobierno y presencia continua. El reino estaba en paz, las fronteras estaban seguras, la economía florecía, los pueblos vecinos admiraban. Israel era una referencia, no solo por su poder, sino por su sabiduría, su justicia y su Dios. Salomón gobernaba con una estructura sólida, rodeado de consejeros sabios, con administración eficiente y riqueza sin medida. Tenía lo que muchos buscan: seguridad, reconocimiento, influencia, respeto, estabilidad. Pero en medio de esa gloria,
Había una advertencia silenciosa. Dios había sido claro desde el principio. Si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, yo afirmaré tu trono para siempre. Pero si vosotros y vuestros hijos os apartáis, entonces yo cortaré a Israel de la tierra. La promesa estaba condicionada a la fidelidad. Y aunque todo brillaba por fuera, la verdadera fortaleza de un reino no se mide por su apariencia externa, sino por la posición de su corazón ante Dios. La cúspide del reinado de Salomón fue real, fue gloriosa, fue ungida, pero también fue frágil, porque todo lo que se sostiene sobre obediencia puede tambalear cuando el corazón comienza a inclinarse, y lo que parecía imbatible estaba a punto de mostrar su grieta más peligrosa, un corazón que poco a poco comenzó a ceder. So good, so good, so good. Great gifts for dad? We've got them, and they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. How did I not know Rack has Adidas? They've got the best gifts. Gotta show dad some love. Snag amazing deals on Father's Day gifts from Cole Haan, Calvin Klein, Vince, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. Summer's heating up, but the savings are cooling off. It's your last chance to shop Blinds.com's Memorial Day mega deals. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. It's your last chance to shop Blinds.com's Memorial Day mega deals. Save up to 50% with minimum purchase, plus a free measure. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Hoy este momento de gloria nos recuerda que el éxito no es garantía de permanencia, que un comienzo excelente no asegura un final glorioso, y que incluso cuando todo parece estar bien, si el corazón del líder se adormece, si el altar se vuelve costumbre, si el temor se debilita, la estructura puede mantenerse un tiempo, pero la gloria puede alejarse sin que nadie lo note al principio. La caída nunca ocurre de golpe, comienza con concesiones pequeñas, con decisiones que no parecen pecaminosas, pero que siembran semillas de desconexión. El corazón de Salomón no se apartó de Dios de un día para otro. Fue una desviación progresiva, silenciosa, peligrosa, disfrazada de diplomacia, sabiduría humana y prosperidad sostenida. El mismo hombre que construyó el templo, que fue visitado por la gloria de Dios, que escribió proverbios llenos de verdad y discernimiento, comenzó a debilitarse en lo invisible, en la motivación, en el afecto, en la fidelidad interna. La Escritura no oculta los detalles. En Primera de Reyes 11, 1-2 dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de las naciones, acerca de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. El texto comienza con una palabra que ya marca un giro, pero el contraste entre lo que Dios había hecho y lo que Salomón comenzó a permitir. Él no negó a Dios, no rechazó la ley públicamente, solo permitió excepciones, solo se dejó guiar por su razonamiento político, por su deseo afectivo, por su agenda internacional. Pero cuando el corazón se inclina, el altar comienza a apagarse. No se trataba solo de relaciones sentimentales. Las esposas extranjeras representaban alianzas espirituales, compromisos que no solo unían naciones, sino que introducían ideas, costumbres, dioses y sacrificios que eran ajenos al pacto. Y Salomón, que había sido instruido, que conocía la historia de Israel, que sabía del becerro de oro y del juicio en el desierto, comenzó a ceder espacio en el corazón, y luego en la ciudad y luego en el altar. En Primera de Reyes 11:4 lo dice con precisión: Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos,
y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí está la raíz del problema. El corazón ya no era íntegro, ya no estaba completamente enfocado. Seguía adorando, pero dividido, seguía sacrificando, pero ya no exclusivamente. Seguía hablando de Dios, pero también toleraba otros nombres. Y Dios no comparte trono, no acepta devoción mixta, no habita en altares donde también se adora a otros. Lo más peligroso es que la estructura del reino seguía funcionando. La gente seguía trayendo ofrendas, el palacio seguía gobernando, la economía seguía prosperando, el templo seguía abierto. Pero la fuente espiritual ya estaba contaminada, porque no se puede discernir el estado de un pueblo solo por su apariencia exterior. El juicio de Dios no vino cuando Salomón cometió errores visibles, vino cuando su corazón dejó de ser completo. Porque a los ojos de Dios, la infidelidad comienza cuando el alma pierde el temor, aunque la boca siga pronunciando su nombre. Salomón construyó lugares altos para dioses ajenos, para complacer a sus mujeres, y lo hizo en Jerusalén, cerca del templo que él mismo había edificado para Jehová. Esa es la ironía dolorosa de esta historia, la proximidad geográfica entre el altar verdadero y los altares falsos. Una ciudad llena de sabiduría, pero ahora contaminada con mezcla. Un trono que gobernaba con justicia, pero que ya no discernía el peligro de lo que estaba tolerando. Y cuando el líder permite lo que Dios prohíbe, el pueblo aprende a convivir con lo impuro. Lo que una generación permite con sabiduría humana, la siguiente lo adoptará con normalidad. Por eso Dios no solo corrige errores externos, sino que examina la raíz del corazón. Y cuando esa raíz comienza a inclinarse, aunque todo lo demás siga de pie, la gloria empieza a apartarse. Hoy esta parte del relato nos enseña que el mayor peligro no es caer de golpe, sino inclinarse lentamente sin darse cuenta, que un corazón dividido puede seguir funcionando, pero ya no con poder, que las decisiones que hoy toleras serán los altares que mañana robarán la fidelidad de tu casa, de tus hijos, de tu llamado. Y también nos recuerda que la sabiduría sin obediencia es inestable, que el éxito sin temor de Dios es un engaño temporal, y que toda gloria que no es sostenida por integridad termina deslizándose hacia una ruina silenciosa pero inevitable. Dios no juzga sin antes hablar, no disciplina sin antes advertir, no permite la ruptura sin antes enviar una voz que sacuda, que confronte, que exponga la raíz de lo oculto. Aunque el corazón de Salomón ya se había inclinado hacia los dioses de sus esposas, aunque Jerusalén comenzaba a llenarse de altares ajenos, y aunque la gloria ya no se manifestaba como antes, Dios, en su misericordia, aún envió una palabra profética que ofrecía revelación, corrección y una oportunidad de retorno. El profeta Ahías de Silo recibe palabra de parte de Dios y se encuentra con Jeroboam, siervo de Salomón. Allí, en el campo, sin testigos, sin multitudes, sin escenario político, el profeta rasga su manto nuevo en 12 pedazos y le entrega 10 a Jeroboam, diciendo: Así dice Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus. Este acto no fue simbólico, fue la declaración visible de una ruptura espiritual que ya había comenzado internamente. Lo que Dios estaba mostrando era que el reino ya estaba fracturado en lo invisible, y pronto se manifestaría en lo político, en lo geográfico, en lo institucional. Porque cuando el corazón se divide, el reino también se divide, y cuando el altar se contamina, el trono pierde respaldo. Dios le dice a Jeroboam que le dará 10 tribus no porque él lo merezca, sino porque Salomón ha fallado en guardar los caminos del Señor, en seguir los estatutos y en permanecer fiel al pacto. No fue el juicio por un error puntual, sino por una trayectoria torcida, no por una caída momentánea, sino por un corazón que dejó de regresar a la corrección. Y aquí vemos la justicia de Dios. El trono no se preserva por linaje humano, sino por obediencia espiritual. La fidelidad de David había sostenido la promesa, pero la desobediencia de Salomón activó la advertencia.
Aún así el juicio no fue total. Dios dice con claridad: pero no quitaré todo el reino. Daré una tribu a su hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Esto nos revela una dimensión gloriosa. Dios honra los pactos verdaderos incluso cuando la generación siguiente los traiciona. Por amor a David, no por mérito de Salomón. Dios preservaría una parte del reino, y por amor a Jerusalén, la ciudad donde él puso su nombre, no permitiría una devastación completa. La palabra profética fue clara, pero Salomón no se arrepintió, no se quebrantó, no derribó los altares, no purificó Jerusalén. En lugar de humillarse, quiso matar a Jeroboam, quiso eliminar el instrumento del juicio, en lugar de arrepentirse por la causa del juicio. Eso es lo que hace un corazón endurecido: resiste la corrección, protege su posición, preserva su imagen, se aferra a su trono, aunque el cielo ya se haya retirado. Y cuando la profecía llega, no como promesa sino como juicio, es la última llamada antes de que lo invisible se haga visible. Dios siempre levanta una voz antes de ejecutar su palabra. La gracia de Dios se extiende incluso en medio del juicio, dejando puertas abiertas al arrepentimiento. La fidelidad pasada no garantiza cobertura presente si el corazón actual se desvía. Salomón terminó sus días sin restaurar el altar. Murió con el juicio profetizado y sin gloria evidente. Y aunque el reino no se dividió hasta después de su muerte, la sentencia ya estaba firmada. Porque cuando Dios habla y no se le escucha, el tiempo de su paciencia termina dando paso al cumplimiento de su palabra. Dios aún habla, aún advierte, aún envía profetas, señales, interrupciones, y lo que parece prosperar en la superficie, si no hay obediencia, está quebrándose en lo secreto. Pero si hay quebranto, hay esperanza. Si hay arrepentimiento, hay restauración. Si alguien responde a la voz de Dios con temor y verdad, lo que iba a dividirse puede ser restaurado por gracia. La muerte de Salomón no fue solo el fin de un reinado. Fue el cierre de una etapa en la que la gloria convivió con la mezcla, en la que la sabiduría fue manchada por la idolatría, y en la que el juicio de Dios fue pronunciado, pero no evitado. Salomón murió con el reino aún unido en lo visible, pero ya quebrado en lo espiritual. El corazón dividido del rey había sembrado una división inevitable en el trono. Y cuando él muere, la corona pasa a su hijo Roboam, pero la cobertura ya no es la misma. Roboam hereda poder, pero no hereda discernimiento. Recibe una estructura consolidada, pero no el temor del Señor que la sostenía. Sube al trono con la oportunidad de restaurar lo que su padre había dañado. Pero en lugar de hacerlo, multiplica el error desde la arrogancia. Aun teniendo el consejo de los ancianos que habían servido junto a Salomón, lo desprecia. Aun teniendo la historia de Israel delante de sí, la ignora. Aun conociendo la advertencia dada por Dios, la minimiza. Cuando el pueblo se le acerca pidiendo alivio, no era solo una petición económica, era una súplica espiritual. Querían descanso, no solo de impuestos, sino del peso que se había acumulado tras años de administración dura. El pueblo estaba al borde de una fractura, y el líder tenía en sus manos la posibilidad de sanar o romper, y eligió romper, no por malicia, sino por orgullo, no por falta de poder, sino por falta de sabiduría. Roboam escucha el consejo de los jóvenes, sus amigos, sus contemporáneos, hombres sin historia, sin reverencia, sin profundidad, hombres que hablaban de poder, pero no de pacto, que hablaban de imponer, pero no de gobernar, que hablaban de autoridad, pero no de servicio. Y con esa voz como guía, Roboam se presenta ante el pueblo, con una declaración que marcó la fractura definitiva. Mi padre os cargó con yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. En ese momento, se rompió el lazo. 10 tribus se apartaron, no porque fueran rebeldes sin causa, sino porque el líder perdió el corazón del pueblo, no porque el pueblo no quisiera seguir, sino porque el gobierno ya no reflejaba al Dios que los había sacado de Egipto. El reino no se dividió por presión externa, sino por insensibilidad interna.
Una palabra necia tuvo más peso que siglos de historia. La división no fue una reacción inmediata de Dios, fue la manifestación de un juicio ya declarado. Lo que se había profetizado por medio de Ahías ahora se cumplía en lo visible. Lo que Salomón había sembrado con su corazón dividido, Roboam lo cosechaba con su liderazgo torpe, y el resultado fue devastador. Israel se fracturó. Judá se quedó sola. Jerusalén conservó el templo, pero la gloria ya no estaba en unidad. El trono se mantuvo, pero la nación se rompió, y lo que fue una sola voz se convirtió en dos reinos enfrentados. El liderazgo no solo perdió una oportunidad, perdió el diseño original, porque Israel no fue llamado a ser dividido, fue llamado a ser luz, pero la división se instaló como herencia, y la enemistad se arraigó como cultura. Hoy esta parte del relato nos muestra que un liderazgo sin oído es un liderazgo peligroso, que un corazón endurecido en la cima del poder puede destruir en días lo que costó décadas edificar, que la herencia no garantiza continuidad si no hay humildad, y que cuando un líder desprecia la sabiduría, el pueblo sufre las consecuencias. Pero también es una advertencia a todos nosotros, porque el mismo error que dividió a Israel puede repetirse en la familia, en la iglesia, en el ministerio, en la comunidad. Cuando los que tienen autoridad dejan de escuchar, cuando las generaciones se aíslan, cuando el orgullo reemplaza al servicio, la unidad comienza a ceder, y una decisión errada no solo afecta el presente, marca el futuro. Roboam no perdió el reino porque Dios no lo amara, lo perdió porque no supo reconocer el momento de humillarse, porque en el día que Dios le dio la oportunidad de sanar lo que su padre había contaminado, eligió el camino de la imposición, y cuando el corazón de un líder se endurece, el corazón del pueblo se parte. El reino se rompió, pero Dios seguía siendo rey. El trono de David seguía siendo parte del plan, pero ahora las heridas serían más profundas, la historia más compleja, y el camino a la restauración más largo, porque lo que se quiebra por orgullo solo puede sanarse con rendición. Y Dios, aunque justo, seguiría buscando corazones dispuestos a volver, porque Él no abandona su propósito, aun cuando los hombres fallan en el suyo. La ruptura no fue un accidente, no fue producto de una rebelión desorganizada, ni el resultado exclusivo de una mala decisión política. Fue el desenlace natural de una cadena de errores espirituales que se había ido acumulando generación tras generación. Cuando Roboam rechazó el consejo de los sabios y respondió con dureza al pueblo, lo que se quebró no fue solo la confianza, fue el diseño espiritual que había sostenido al reino. Israel fue llamado a ser uno, un solo pueblo bajo un solo Dios, pero cuando el altar se descuida, cuando el corazón del liderazgo se aleja, cuando las decisiones son guiadas por el ego y no por la obediencia, la unidad se convierte en fragmento. Lo que comenzó con gloria terminó en división. Jeroboam, el antiguo siervo de Salomón, se convierte en el líder de las 10 tribus que se apartan. No era un líder espiritual ni un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue el instrumento que Dios usó para cumplir la palabra que había sido declarada. Y aunque Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam, el resto de Israel proclamó su independencia y formó un nuevo reino. Así nació el reino del norte, con capital en Samaria, y el reino del sur, con Jerusalén como su centro. Pero esta división geográfica no fue lo más grave. Lo trágico fue que el quiebre fue espiritual. Lo que una vez fue una sola voz en adoración, ahora eran 2 sistemas, 2 gobiernos, 2 visiones. Lo que antes se unía en el templo, ahora se dispersaba en confusión. Roboam se quedó con el templo, pero no con la gloria. Jeroboam se quedó con el pueblo, pero sin dirección divina. La nación que había sido testigo del fuego descendiendo del cielo en los días de Salomón, ahora era una sombra dividida de lo que alguna vez fue. Y aunque Dios había prometido preservar el trono de David, esa promesa no impedía que las consecuencias del pecado se manifestaran con dureza. La división marcó el inicio de siglos de conflictos, idolatría, guerras internas, desconfianza y decadencia espiritual.
Los dos reinos desarrollaron identidades distintas, pero con un mismo problema de raíz. La fidelidad al Dios de Israel se volvió superficial. La religión se mantuvo en los rituales, pero no en la obediencia. Los sacrificios continuaron, pero el temor se desvaneció. Y cuando el pueblo pierde el temor santo, la adoración se vuelve costumbre, y la nación deja de ser un instrumento para convertirse en un sistema vacío. Esta ruptura también revela que una generación puede heredar las consecuencias de lo que la anterior permitió. Roboam heredó el trono, pero también la indiferencia espiritual de su padre. El pueblo heredó el templo, pero también la mezcla que Salomón había introducido en secreto. Lo que se tolera en lo oculto se manifiesta con fuerza en lo público. Lo que no se corrige en un altar privado se desploma en las estructuras nacionales. Y cuando Dios ya no gobierna el corazón, ningún sistema político puede sostener la unidad. Lo más impactante de esta parte del relato es que el pueblo mismo dijo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? A tus tiendas, Israel. Fue una declaración de ruptura, no solo del trono, sino del linaje. Rechazaron la conexión con la casa de David, sin saber que en ese linaje vendría el verdadero rey. Fue una reacción humana a una crisis de liderazgo, pero también una profecía involuntaria. El hombre fallaría, pero Dios enviaría a uno mayor que David, mayor que Salomón, que restauraría el reino dividido. Hoy esta escena nos habla a todos, porque las divisiones en nuestras familias, ministerios, iglesias o naciones, no siempre son políticas, doctrinales o personales. Muchas veces son espirituales. Se originan en corazones que dejaron de escuchar, en líderes que dejaron de temer, en comunidades que dejaron de adorar con sinceridad, y el resultado es siempre el mismo. Lo que fue uno, se parte. Lo que fue fuego se enfría. Lo que fue altar, se convierte en estructura sin gloria. Pero también nos recuerda que Dios no se rinde ante la división. Él la permite para confrontar, para purificar, para llevarnos de vuelta al centro. El reino se rompió, pero la promesa siguió viva. La gloria se retiró por un tiempo, pero no fue extinguida. El corazón de Dios aún anhelaba un pueblo unido, un altar puro, un trono eterno. La división fue dolorosa, fue profética, fue merecida, pero no fue definitiva, porque la fidelidad de Dios trasciende las rupturas del hombre, y aunque lo visible se parta, lo eterno sigue firme, esperando a que el corazón del pueblo vuelva al lugar donde todo comenzó, en la obediencia al único rey que nunca fallará. Cuando Jeroboam fue establecido como rey sobre las 10 tribus, no comenzó su reinado con gratitud ni temor de Dios. No buscó restaurar la fidelidad perdida en los días de Salomón, ni edificar un reino conforme al pacto de Jehová. Aunque fue levantado por una palabra profética como instrumento de juicio, eligió la astucia política por encima de la obediencia espiritual. Dios le había prometido: si andas en mis caminos y haces lo recto, como David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, en Primera de Reyes 11:38. Pero Jeroboam no creyó en la fidelidad de Dios. Temió perder el poder que acababa de recibir. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Y por temor construyó uno de los sistemas de idolatría más peligrosos que enfrentó Israel. El problema no comenzó con una rebelión externa, sino con una crisis de confianza interna. Jeroboam razonó: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a Roboam, rey de Judá, y me matarán en Primera de Reyes 12:27. Fue una conclusión política pero espiritualmente catastrófica. El nuevo rey pensó que, si el pueblo seguía adorando en Jerusalén, aunque él fuera su rey, tarde o temprano su corazón volvería al linaje de David, y en lugar de confiar en que Dios sostendría lo que él mismo le había dado, decidió manipular la adoración para proteger su posición. Así levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Les dijo al pueblo: he aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. No solo replicó el pecado de Aarón en el desierto, sino que lo institucionalizó. No se trataba de una caída momentánea. Jeroboam sustituyó el culto verdadero por uno nuevo, diseñado no para agradar a Dios, sino para mantener el control. El altar en Betel se convirtió en símbolo de adoración falsa establecida por mandato humano. Jeroboam creó su propio sistema de sacerdotes, no levitas sino cualquier hombre del pueblo que él eligiera. Cambió las fechas de las fiestas, modificó las formas, impuso un sistema de adoración paralelo al de Jerusalén. Y aunque todo parecía tener orden, lo único que tenía era apariencia. No había fuego del cielo, no había gloria, no había voz divina, solo control político envuelto en forma religiosa. Aquí vemos el corazón de la idolatría. No solo es postrarse ante imágenes, es crear una versión de Dios que se ajusta a nuestra comodidad, a nuestro miedo, a nuestra ambición. Jeroboam no rechazó a Dios frontalmente, solo lo reemplazó por un sistema que le garantizaba retener el trono. Cambió la gloria por estabilidad, el temor por estrategia, la pureza por conveniencia, y esa decisión lo convirtió en referencia del pecado que repetirían todos los reyes posteriores del norte. Cada vez que un rey de Israel se alejaba de Dios, la Escritura lo registraba con una frase constante: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguiendo el camino de Jeroboam hijo de Nabat. Jeroboam no solo pecó, abrió un camino, estableció una cultura, dejó un modelo. Y cuando el pecado se convierte en sistema, ya no necesita ser promovido, solo sostenido. El pueblo por su parte aceptó esta nueva adoración. No protestaron, no recordaron lo que Dios había dicho, no buscaron volver al templo. Se acomodaron. El altar de Betel era más cerca que Jerusalén. La fiesta del mes octavo era más conveniente que la que había establecido Dios. Los nuevos sacerdotes no exigían santidad, y así, una nación entera comenzó a adorar lo que Dios jamás ordenó, bajo la apariencia de estar buscando al mismo Dios. Este capítulo nos revela que la idolatría no siempre se impone con fuerza. A veces se disfraza de alternativa, a veces suena lógica, a veces apela al cansancio, al temor, al pragmatismo. Pero cualquier altar que Dios no haya mandado, cualquier adoración que no haya sido revelada por su Espíritu, cualquier estructura que conserve el nombre de Dios, pero pierda su presencia, es idolatría disfrazada. Hoy, esta historia nos confronta. ¿Estamos construyendo altares que Dios nunca nos pidió? ¿Estamos adorando por rutina en lugares donde ya no hay gloria? ¿Estamos priorizando la estructura por encima del quebranto? ¿Estamos eligiendo seguridad antes que obediencia? Jeroboam perdió la oportunidad de establecer un reino eterno. Tuvo una promesa, pero no confió en ella. Y por temor a perder lo que nunca debió haber sido suyo por manipulación, construyó altares que lo alejaron para siempre de la voluntad de Dios. Y lo más trágico fue esto:
El pueblo lo siguió sin discernir. Porque donde falta liderazgo temeroso de Dios, el pueblo termina adorando con los ojos cerrados. Y donde falta altar verdadero, cualquier altar parece suficiente. Pero Dios no comparte su gloria. Y la historia lo dejará claro. Lo que comienza con altar falso termina en juicio inevitable. El altar que Jeroboam levantó en Betel no solo era una estructura física, era una declaración espiritual. Una nación había aceptado reemplazar lo auténtico por lo conveniente. Ya no era un desvío privado, era un sistema oficializado, respaldado por el rey, legitimado por rituales, sostenido por una cultura sin discernimiento. Pero Dios nunca deja sin testimonio. Donde el altar es falso, Él envía palabra verdadera. Donde el sistema se corrompe, Él levanta una voz que no se doblega. Y así, en medio de ese ambiente cargado de religiosidad sin gloria, llega un varón de Dios desde Judá. Este hombre, sin nombre en el texto pero lleno de autoridad, se presenta mientras Jeroboam está quemando incienso en su altar idolátrico. No espera a que termine, no lo enfrenta en privado, lo interrumpe en medio de su falso culto, y profetiza juicio no solo sobre el rey, sino sobre el altar mismo. Dice: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que un hijo nacerá a la casa de David, llamado Josías. Nombra al futuro libertador que, siglos después, purificaría la tierra y destruiría ese mismo altar con fuego. El profeta no habla al rey, habla al altar, porque cuando el liderazgo está endurecido, Dios habla directo al sistema. Y cuando el corazón del pueblo ya no escucha, Dios le habla a lo que ellos han elevado. El altar se resquebraja en ese mismo instante. Las cenizas se derraman, la estructura tiembla. Lo que parecía firme se desmorona al sonido de la voz profética. Jeroboam, en su orgullo, extiende la mano y ordena arrestar al profeta. Pero en ese momento, su mano se seca. El juicio no tarda. La mano que se alzó contra el enviado de Dios queda paralizada, como señal de que el poder del hombre no puede silenciar la voz de Dios. Jeroboam suplica oración. El mismo rey que levantó un sistema religioso falso, ahora reconoce que solo el Dios del cielo puede restaurar su cuerpo. El profeta intercede, y la mano se sana, pero el corazón del rey sigue lejos, porque el milagro no siempre transforma. El favor momentáneo no siempre produce arrepentimiento. El altar fue juzgado, el poder del rey fue limitado, la voz de Dios fue oída, pero el sistema no cambió. Jeroboam siguió ofreciendo sacrificios en los lugares altos, siguió ordenando fiestas fuera de tiempo, siguió nombrando sacerdotes sin llamado, porque la reprensión sin quebrantamiento solo endurece más. El varón de Dios se convierte en símbolo de la fidelidad de Dios en medio de una nación rebelde. Fue enviado para declarar que aunque el altar sea falso, el juicio será verdadero, que aunque el pueblo se haya desviado, Dios sigue bien, que aunque la adoración haya sido reemplazada, la palabra sigue siendo fuego. No fue el único profeta en Israel, pero fue el que se atrevió a hablar cuando nadie más lo hacía. Y aunque su historia termina con una advertencia personal, porque él mismo desobedeció una orden de Dios al dejarse engañar por otro profeta viejo, su palabra sobre Betel se cumplió al pie de la letra. Siglos después, un niño llamado Josías nacería. Haría exactamente lo que fue profetizado. Destruiría los altares de Jeroboam, purificaría la tierra y restauraría el temor de Dios. Porque cuando Dios habla, no importa cuánto tiempo pase, su palabra se cumplirá. Hoy esta historia nos enseña que no importa cuán estructurado esté el sistema falso, Dios aún envía una voz que confronta. No importa cuán endurecido esté el rey o cuán acomodado esté el pueblo. Dios aún tiene mensajeros que no necesitan título ni escenario, pero que cargan la autoridad del cielo. Y también nos confronta con esta verdad. Un altar puede temblar, una mano puede secarse, una palabra puede cumplirse. Pero si no hay arrepentimiento real, todo milagro se desperdicia. Porque Dios no busca solo conmoción, busca transformación. Si hoy el altar está lleno de mezcla, Él sigue enviando palabra. Si el liderazgo ha preferido lo cómodo, Él sigue levantando profetas.
Si el pueblo ha caído en rutina vacía, Él sigue buscando corazones que tiemblen ante su voz. Porque donde hay idolatría establecida, Dios siempre se manifestará como juez, pero también como redentor para aquellos que aún estén dispuestos a volver. Y aunque el altar se quebró ese día, el pueblo no se quebrantó. Y eso es lo más triste, ver la evidencia del juicio sin responder al llamado del arrepentimiento. Pero Dios no ha terminado. Él no desiste, porque su fidelidad va más allá del pecado, y su plan siempre será mayor que la estructura que los hombres levantaron sin Él. Mientras Jeroboam institucionalizaba la idolatría en el norte, Roboam reinaba en Judá desde Jerusalén. Tenía a su favor el templo, el sacerdocio levítico, las fiestas establecidas por Dios, y la promesa hecha a David. Tenía una estructura legítima, un linaje honrado y una ciudad elegida por el Altísimo. Pero lo que parecía ventaja espiritual no se tradujo en fidelidad continua, porque la presencia de un templo no garantiza obediencia, y la herencia de una promesa no reemplaza la necesidad de santidad. Durante los primeros años de su reinado, Roboam se mantuvo firme, fortificó ciudades, organizó la defensa del reino, y permitió que los levitas y los sacerdotes fieles que huyeron del norte encontraran refugio en Judá. Por un tiempo el corazón del pueblo se inclinó a Dios, pero con el paso de los años, el mismo patrón que contaminó a Salomón y endureció a Jeroboam, comenzó a repetirse en Judá. Y lo que comenzó con restauración, terminó en corrupción. En 2 de Crónicas 12, uno lo resume con dolorosa claridad. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. No fue en tiempos de crisis, fue después de haber establecido su gobierno, después de la paz, después del progreso. El problema no fue la presión del enemigo, fue la comodidad del éxito. Roboam no se apartó en la persecución, sino en la estabilidad, porque cuando el corazón no está rendido del todo, la prosperidad lo hace olvidar quién es el verdadero rey. Judá comenzó a practicar abominaciones de las naciones paganas. Se levantaron lugares altos, imágenes de acera, rituales de inmoralidad disfrazados de culto. El templo seguía en pie, los sacrificios continuaban, las fiestas eran celebradas, pero el corazón del pueblo ya no temía a Dios, y Dios, celoso de su gloria, no tardó en responder. En el 5º año del reinado de Roboam, el juicio llegó por medio de Egipto. Sisac, rey egipcio, invadió con fuerza, tomó las ciudades fortificadas, entró en Jerusalén, y lo más significativo, saqueó la casa de Jehová. Los escudos de oro que Salomón había hecho como símbolo del esplendor del reino fueron llevados, la riqueza fue expuesta, la protección fue removida. Porque cuando el corazón se aleja, la gloria se retira, y el enemigo toma lo que antes estaba reservado para Dios. La invasión no fue simplemente una derrota militar, fue un grito divino, un llamado a despertar, y Roboam finalmente se humilló, reconoció su pecado, no justificó, no culpó a otros. El texto dice, se humillaron y la ira de Jehová se apartó de ellos para no destruirlos del todo. 2 de Crónicas 12:12. Dios, en su gracia, no lo eliminó, pero el juicio dejó marcas. El esplendor nunca volvió a ser el mismo. Lo que una vez fue oro, tuvo que ser reemplazado con bronce. Y esa sustitución no fue solo estética, fue simbólica. Fue el anuncio silencioso de que la gloria se había debilitado. El fuego ya no era tan puro. La honra ya no era completa. Roboam reinó 17 años. Su historia no fue de rebelión abierta, como Jeroboam, pero tampoco fue de restauración profunda. Fue una vida marcada por una religiosidad parcial, por una obediencia intermitente, por una estructura legítima, sin un corazón totalmente rendido. Y cuando murió fue enterrado en la ciudad de David. Pero el pueblo seguía dividido, y el altar seguía contaminado. Esta parte del relato nos confronta con una verdad urgente. No basta tener templo, no basta con tener la doctrina correcta, el linaje correcto, la ciudad correcta. Si el corazón se desvía, el sistema no puede sostener la presencia. Judá tenía la forma,
pero había perdido el temor. Y donde no hay temor de Dios, la religiosidad se convierte en un ritual vacío. Donde no hay santidad, la adoración se convierte en una rutina sin poder. Y donde no hay quebranto, el altar se convierte en un lugar de costumbre, pero no de transformación. Hoy, esta escena se repite en muchas vidas, familias y congregaciones. Hay estructura, hay orden, hay historia, pero no hay fuego. Y aunque la forma aún esté en pie, Dios está buscando más que eso. Está buscando integridad, está buscando arrepentimiento real, está buscando rendición, no solo celebración, porque Dios no es impresionado por lo que se ve. Él mira el corazón, y donde no hay entrega, el oro se cambia por bronce. Pero aún así la misericordia de Dios se manifiesta. Roboam se humilló, y Dios lo escuchó, porque siempre que hay quebranto sincero, hay oportunidad de restauración. Aunque no se recupere todo lo perdido, sí puede recuperarse la comunión. Y donde hay comunión, hay esperanza. Dios sigue esperando que los que tienen el templo vuelvan al altar, que los que conocen la promesa vuelvan al pacto, que los que han perdido el oro clamen hasta que el fuego vuelva a brillar. Porque no todo está perdido cuando hay corazones dispuestos a volver. Israel fue llamado a ser una sola nación, una sola voz, un solo altar, una sola herencia. Pero el pecado que comenzó en el corazón de su rey se propagó como una enfermedad que dividió lo que había sido diseñado para permanecer unido. La división del reino no fue solo una crisis política ni un desacuerdo generacional. Fue la consecuencia espiritual de un pueblo que había aprendido a convivir con el ritual sin obediencia, con el templo sin temor, con el sistema sin presencia. La historia de Salomón, Jeroboam y Roboam no es únicamente un relato de reyes, es un espejo del alma humana cuando pierde su centro y se acomoda a las formas. Israel tuvo la gloria, el fuego, la sabiduría, la riqueza, el respaldo divino, pero comenzó a negociar lentamente su fidelidad. No rechazó a Dios de inmediato, solo dejó de escucharlo. No derribó el altar en un día, solo lo rodeó de otros altares. No abandonó la ley por completo, solo empezó a interpretarla según su conveniencia. Y lo que parecía una nación fuerte terminó fracturada desde su raíz. Dios permitió la división, no porque se deleite en el quebranto, sino porque el quebranto revela lo que el corazón se niega a confesar. La unidad no puede sostenerse donde ya no hay pacto. La gloria no puede descansar donde hay mezcla. El poder no puede fluir donde la obediencia ha sido reemplazada por apariencia. Una de las lecciones más profundas de este quiebre es que la presencia de Dios no permanece donde se ha establecido idolatría como sistema. Jeroboam fundó un reino sobre el temor a perder influencia y terminó fabricando una religión alternativa, con sacerdotes sin llamado, altares sin respaldo y fiestas sin gloria. El pueblo siguió sus pasos porque el liderazgo marcó el camino. Y cuando el corazón colectivo de una nación deja de temer, los ídolos se normalizan y la palabra pierde voz. Judá, aunque conservó el templo, no fue mejor por mucho tiempo. Roboam mostró que no basta tener la estructura correcta si el corazón está contaminado. Las mismas prácticas que condenaban en el norte comenzaron a manifestarse en el sur, porque donde no hay arrepentimiento profundo, el pecado se recicla con nuevos nombres y viejas consecuencias. Este relato nos muestra con claridad que la religión sin transformación es peligrosa. Puede sostener ritos, discursos y hasta milagros, pero si no hay verdad, si no hay quebranto, si no hay regreso al primer amor, lo que parece fe es solo fachada. Y lo más trágico de todo es que el pueblo se acostumbró a la división. Lo que en su momento fue dolor con los años se volvió normal. Las 10 tribus dejaron de añorar la unidad. Judá dejó de buscar reconciliación. Cada reino se encerró en su dinámica, y lo que comenzó como juicio se convirtió en cultura. Esa es una de las armas más sutiles del enemigo. Cuando lo anormal se vuelve costumbre, ya no se resiste, se acomoda, y el altar pierde su fuego. No porque alguien lo apague, sino porque ya nadie lo alimenta. La nación que había sido luz terminó apagada por dentro.
dividida por fuera y sin dirección desde lo alto. Pero aún así Dios no canceló su plan, porque aunque los reinos se dividieron, la promesa a David permanecía intacta. Aunque el altar fue contaminado, la palabra no dejó de ser proclamada. Aunque los profetas eran rechazados, Dios no dejó de hablar, porque el juicio no anuló su fidelidad. Lo que los hombres partieron, Dios lo restauraría. Lo que el pecado dividió, la gracia un día uniría de nuevo. Esta parte del estudio nos recuerda que la verdadera unidad no es la ausencia de conflicto, es la presencia del mismo corazón rendido a Dios, que la gloria no está garantizada por tener historia, sino por vivir en obediencia a hoy, que el pueblo más bendecido puede convertirse en el más confundido si pierde el temor santo. Pero también que Dios sigue buscando un remanente, una generación que llore por la división, que rechace los altares falsos, que vuelva al pacto original y que no se conforme con tener forma de reino sin el rey en medio. La división de Israel fue dolorosa, pero no definitiva, porque lo que Dios diseñó como uno, Él mismo prometió volver a unirlo. Y ese es el mensaje que nos prepara para la esperanza. Lo roto puede ser restaurado, lo dividido puede ser sanado, y lo que parece irreversible puede ser redimido por aquel que nunca falla. Aunque el reino fue dividido, la fidelidad de Dios no se partió. Aunque el altar fue contaminado, la promesa no se quebró. Aunque el trono fue manchado por el pecado de los hombres, el plan eterno de Dios siguió su curso. La historia de Israel no termina en la ruptura, termina en la esperanza. Porque el Dios que juzga es el mismo que restaura. El Dios que permite el quebranto es el mismo que trae redención. Y en medio de los reinos partidos comenzó a gestarse la profecía de una reunificación que ningún hombre podría lograr, solo el Mesías prometido. Ezequiel, siglos después, profetizó en medio del exilio y la desolación. No había trono, ni templo, ni gloria visible. Pero Dios le mostró algo asombroso, 2 varas en su mano, una representando a Judá, la otra a Israel. 2 varas que habían estado separadas desde los días de Jeroboam y Roboam. Y Dios le ordenó unirlas, para que fueran una sola vara en su mano. Fue una profecía visual, fue un anuncio del corazón de Dios: lo que el pecado dividió, yo lo restauraré. Lo que la desobediencia quebró, yo lo haré uno de nuevo. No era una restauración política, era una restauración espiritual. No se trataba de volver a los días de Salomón, se trataba de algo superior, una nueva era donde Dios mismo pastorearía a su pueblo, donde habría un solo rey, un solo pastor, un solo pueblo y una sola morada. Y ese rey sería del linaje de David, pero no uno más, sería el cumplimiento total de la promesa: Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Rey de Reyes. Jesús no vino solo a salvar almas, vino a restaurar lo que se había perdido, a unificar lo que estaba dividido, a cumplir en su cuerpo lo que el templo ya no podía sostener. Y en su ministerio lo dejó claro: tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esa es la reunificación más profunda, el corazón del pueblo de Dios regresando a su verdadero Señor. El apóstol Pablo lo entendió. En Efesios 2 y 14-16 escribió que Jesús derribó la pared intermedia de separación, que deshizo la enemistad y creó en sí mismo un solo pueblo, una nueva humanidad, reconciliada con Dios. No se trataba solo de judíos y gentiles, se trataba de todo lo que había sido separado por el pecado, unido ahora bajo el señorío de Cristo. Y así, lo que comenzó con división en los días de Salomón, terminará con unidad perfecta en el reino eterno del Mesías. El rey no vendrá solo a reinar, vendrá a redimir, a restaurar, a establecer un trono que nunca será contaminado, a reunir un pueblo que nunca más será dispersado, y a levantar un altar donde la gloria no se apartará jamás. Esta parte final del estudio no es un cierre, es una apertura a la esperanza. Porque así como el pueblo fue dividido por su infidelidad, tú y yo también hemos vivido las consecuencias de nuestros quiebres, nuestras mezclas, nuestras decisiones erradas.
Pero el mismo Dios que no abandonó su pacto con David, tampoco ha abandonado el propósito que tiene contigo. Y aunque la estructura externa parezca fragmentada, si el corazón vuelve al Rey, Él hará de nuevo una sola vara, una sola casa, una sola voz, un solo altar. Hoy, en medio de tanto ruido, de tanta confusión, de tanta mezcla religiosa, política y emocional, la promesa sigue en pie. El reino dividido no será para siempre. La fidelidad de Dios lo restaurará. Y el Rey que viene no se sentará en un trono de oro, sino en los corazones rendidos que lo esperan con reverencia y verdad. Porque el reino del Hijo de David ya ha comenzado, y su reinado no tendrá fin. Y lo que se rompió por causa del pecado, será sellado por la sangre del Cordero. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.